Iniciar. Cordial saludo. Me presento, mi nombre es Rodianet Silva Pérez. Soy estudiante de la maestría en gerencia financiera. A continuación presento mi documento de identidad 52.180.069 por los dos frentes de la cédula de ciudadanía. Soy contadora pública y tengo una experiencia laboral en el sector público en la que me he desempeñado como asesora y contadora. Actualmente laboro en una entidad del Estado denominada Coljuegos, quien administra los juegos de suerte y azar. El propósito de este video El propósito de este video es desarrollar un análisis crítico de cuatro conceptos fundamentales de la gerencia financiera internacional, como es el sistema monetario, financiero internacional, la balanza de pagos, el tipo de cambio y los mercados de divisa. Cada uno pues lo haré con su respectivo ejemplo. Continuamos con el segmento número 2, el sistema monetario y financiero internacional, el cual se encuentra compuesto por el Fondo Monetario Internacional con las siglas FMI, el Bank of International STEM con sus siglas BIS, la política monetaria global con sus siglas en inglés que es la FED. El tercer segmento hacemos referencia a la balanza de pagos de Colombia. La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre Colombia y el resto del mundo, el cual se encuentra compuesto por la cuenta corriente, la cuenta financiera, la cuenta de capital. Vamos a ilustrar el siguiente ejemplo de la balanza comercial con un ejemplo. Vemos de que en marzo del 2026 el precio del barril del petróleo del Brent superó los $100 para las tensiones en el estrecho de Hormuz. Encontramos que para Colombia depende del petróleo como su principal generador de divisas. Ese precio elevado mejora la cuenta corriente, pero aumenta la oferta de dólares y contribuye a que el peso se aprecie. Por eso también nos muestra la vulnerabilidad estructural. El precio cae. Esto cuando cae, pues también hacemos y resaltamos lo que indica el autor Ávila Quiñones y su equipo de análisis sobre la globalización y competitividad en Colombia. El déficit de la cuenta corriente se deteriora rápidamente. Vemos que para el año 2026 las proyecciones apuntan a un déficit de la cuenta corriente menos del 3.1 del PIB. El siguiente segmento hacemos referencia al tipo de cambio y a la tasa representativa del mercado que en sus siglas son TRM. Vemos primero hay que determinar qué es el tipo de cambio, qué determina ese precio. Cuando hablamos de ello, pues vamos a encontrar cuatro factores fundamentales según pues la literatura que encontramos en las finanzas internacionales, como es la diferencial de tasas, el flujo de capital, el riesgo geopolítico y las expectativas del mercado. En este caso, pues la incertidumbre electoral 2026 en la que Colombia pues se encuentra en esta etapa donde pues encontramos que estamos próximos a un cambio de gobierno y eso es un, un- una, un factor importante. El ejemplo número 2 es sobre la decisión de la FED del 18 de marzo del 2026. En este segundo ejemplo vamos a compartir sobre esa fecha del 18 de marzo del 2026 que refiere a la Reserva Federal, la cual mantuvo su tasa de referencia en el rango del 3.5 al 3.75 y elevó sus proyecciones de inflación para el 2026 en un rango del 2.4 al 2%.
0,7%. Esta decisión, combinada con la incertidumbre geopolítica con el conflicto en Irán, presionó el dólar y generó señales de depreciación en las monedas emergentes. Como reportó Infobae Colombia, ese mismo día, los expertos analizaron el impacto sobre los créditos y la posible devaluación del peso colombiano. La conclusión para los directivos financieros colombianos es clara. Mientras la Fed mantenga tasas restrictivas, el Banco de la República tiene poco margen para reducir las suyas, lo que mantiene elevado el costo del crédito en Colombia. Esa interdependencia monetaria es exactamente lo que se estudia en esta asignatura. Encontramos también en el quinto segmento los mercados de divisas, la FX y la cobertura cambiaria. Em, en él encontramos pues primero lo más grande del mundo. En Colombia los participantes autorizados tenemos por el Banco de la República, son los intermediarios bancarios en el mercado cambiario, los bancos comerciales, los comisionistas de bolsas y las compañías de financiamiento. Em, bueno, en el siguiente segmento pues vamos a hacer referencia al análisis crítico, eh, en el cual pues voy a referirme a cómo interactúan los tres sistema, la balanza de pago, el tipo de cambio y el mercado FX que forman un sistema integrado. La balanza de pago registra los flujos que generan la oferta y la demanda de divisas. El tipo de cambio es el precio que equilibra esos flujos y el mercado FX es el mecanismo donde ese equilibrio se ejecuta. Cuando hay más importaciones que exportaciones, sube la demanda de dólares, se deprecia el peso, las importaciones se encarecen, las exportaciones mejoran su competitividad y el sistema tiende a corregirse. Este mecanismo de ajuste automático es una esencia lo que hace funcionar un régimen de tipo de cambio flexible, pero, y eso es fundamental, este ajuste no siempre es suave. La crisis colombiana desde 1999 lo demostró. Una depreciación abrupta puede devastar a las empresas endeudadas en dólares. La historia latinoamericana está llena de estos episodios, los cuales son repetitivos. El tercer ejemplo, hago referencia sobre la empresa colombiana con deuda en dólares. Em, Vamos a imaginarnos una empresa colombiana en el sector de servicios que en 1900, que en el año 2024 contrató una deuda en dólares a una tasa variable referenciada a la Fed, porque las tasas de dólares parecían más baratas que las tasas en pesos, con la Fed manteniéndose con una tasa del 3,5 al 3,75 y descartando los recortes hasta el 2027. Según las expectativas de mercado, el costo financiero de esta deuda se mantiene elevado por más tiempo del que la empresa anticipó. Y si además el peso se deprecia, por lo menos la entrada de capitales a emergentes, el costo en peso de servir esa deuda en dólares, pues aumenta. Este ejemplo ilustra cómo una decisión tomada pues en el exterior, en otro estado como en Washington, Estados Unidos, se traduce directamente en el estado de resultado de una empresa pues colombiana con estos cambios. Que por último, por último, tenemos las conclusiones estratégicas, las cuales las he sectorizado en tres. Primero, un sistema inseparable. Vemos de que em, la FMI, el FED, la balanza, la tasa representativa del mercado y FX no son temas aislados, son variables de una misma ecuación matemática que determina el entorno operativo en Colombia.
Encontramos en una segunda las vulnerabilidades expuestas, la alta dependencia del petróleo y un déficit de cuenta corriente del -3,1 que exponen a la economía local a paradas súbitas de capital extranjero. Y por último, el hedging es un imperativo frente a la Fed receptiva y el año electoral 2026, la gestión del riesgo cambiario distingue a las empresas que sobreviven los ciclos de las que sufren. Bueno, agradezco su atención y hasta aquí ha sido mi intervención.